Que estaban usando ya el RCA Mini Plug. Estaban ocupando el RCA Mini Plug. ¿Por qué? Sí, tú ves. Pero ese sí todo está cerca. Aquí está la consola. Ah, ok. Sí, si lo agregas al canal, se lo pones así. Sí, entonces me lanzo. Entonces le voy a decir a Manuel que vamos a cambiar de orden su conferencia en lo que se arregla esto. Hay que conectarnos con él aunque no tengamos visto nada más para decirle, al menos por el chat, que tenemos ahorita problemas, que si nos puede esperar, que tal vez tardemos hasta 1 hora. Pero no responde ni en el chat. No se la marca, ¿verdad? Hola. Sí, soy Karina. ¿Estás ahí? Sí. Oye, que te ya ahorita van a descansar. Ya puedo nada más vamos a retrasar 1 hora. ¿Cómo se llama tu documento? Está en la carpeta de coloquios objetos históricos. Aquí y es el 2 de octubre. ¿Dónde compré un cable por aquí? No, ya el que sea. No, es una ferretería, ¿no? Aquí una ferretería no hay uno. Pero no sé si tengan en la ferretería. Hay uno de equipo de cómputo aquí sobre Tlalpan, bajando del centro de Tlalpan. A la derecha hay un centro comercial enfrente que tiene una pizzería. Allá hay uno de cómputo. Dile. Bajando del centro de Tlalpan a la derecha, enfrente hay un centro comercial rojito que tiene una pizzería y restaurantes. Y hay algo de cómputo y enfrente también hay alguno de Epson. ¿Dónde están de galletas de Magma? No sé si has visto. ¿Cómo sabes de aquí? ¿Cómo sabes que no conoces? ¿Cómo irte? ¿Dónde está tu coche? En el estacionamiento. Sales todo hasta Tlalpan y das 3 vueltas a la derecha, pasando el segundo semáforo, ahí está. Tlalpan está a 2 cuadras. ¿El primero o el segundo? El que sea, no hay problema. Entonces, nada más que sea. Pero, este está más grande. Sí. Y vamos a ponerlo en el escritorio. Y vamos a hacer una carpeta que se llama. ¿Cómo se llama esto? ¿Objetos históricos? Coloquios objetos históricos. Bueno, entonces ya sé. ¿Sería todo? Sí. Empecemos con nosotros. No le digas en unos minutos, dile que sí los vamos a estar mañana. 12 pisos, ¿verdad? Sí, por favor. Ay, esta tiene sus 5 minutos, 3 minutos que nos ponen nerviosos. Karen, se acuerda de mí. Es la misma máquina que vas a usar para ver su chat. Más así. Ay, qué gusto verlo. Ah, no puedo probar. Esa, mira. Esa va a ser para ti. Para los clientes. Ah, ok, entonces para poner su entonces esta no la conectamos aquí. Claro, vamos a la cabeza blanca.
No tiene caso que hagas tu videoconferencia en tu La salud, los hábitos. Ah, sí. Esto nada más transmite. Eso para hacer tu presentación. Yo no puedo, tengo una cosa en Calima. Necesitamos escanear el archivo de No, un cañón. ¿Para qué quieres ver la videoconferencia proyectada? ¿O quieres ver a los...? Para que vean al ponente como expone. Ah, perfecto, ya. Pues cuando sean ponentes locales, se pone allá. Cuando sean el ponente externo, se pone allá. Sí, ¿verdad? Cuando trabajaba buscaba. Y de tus cables, entonces vas a necesitar dos, Eso me da mucho gusto. Cari. Dos cables. Porque uno tiene que salir el audio. Buen amigo, Sergio. No puede ser el puro Sergio audio. que sabe. Sí, se va a escuchar. Es lo que vamos a hacer los compañeros. No, ya está el hangout, ya está puesto. Pero él va a hacer la videoconferencia. Pues me da Porque no está ¿Necesitas grabado. dos cables de audio? porque tenía mucho tiempo que no nos- ¿Dos cables viniplos? Muchos años. Porque si no va a ser el audio de... Ayer hubo un homenaje a Carlos Herrero, no sé si le tocó estar usted estaba Carlos Yo había Herrero. un curso, porque nos tocó sacar un curso largo de 4 horas. Y hoy tengo dos Pues una falta de materiales, el problema. Entonces yo creo que vamos a empezar. ¿Me puedes ayudar a conectar esta acá? muy especializados. Sí, soy demasiado. Yo trabajo. Listo, Necesitamos dos cables, por favor. Pueden recibir mucho Sí. escucharlo. Ok. Tú eres poniendo, ¿verdad? Está recién operado, no sé Sí, qué sí. vaya ahí. No, pero Esta yo se sé pone que aquí estamos en abajito. operador, pero que le llamar para ver si podemos vernos allá. Qué bueno. Y anoche le tengo que Sí, lo vamos a hacer. Los tolucos nos conocemos. Ya, mucho gusto. El mundo es muy pequeño. Este pueblito. No, sí lo vamos a hacer. Suerte. Gracias. Yo no quiero vale la pena porque pues vemos que gastamos mucho en viajes. Entonces, pues es una prueba que puede servir a todos. Vamos a ver la verdad. Vamos a tener esta ahorita, luego tenemos la. O sea, no es vía Skype, no, sí. No, es Gmail. Ya se está transmitiendo por internet, se va a transmitir por internet, por el Entonces van a tener, sí, van a tener la oportunidad de ver a más personas además de nosotros al mismo tiempo y vamos a tener la videoconferencia con Madrid ahorita. Se va a grabar también, se va a subir a YouTube. Entonces, la primera visión es No me digas, para que si no me pases el papel. al menos en esta canción. Pues, Eso está padre porque pues si no se subieron a. Ajá. No sabía porque han comprado la licencia de Ustream, lo utilizaron gratis. No sé si tiene la facultad de grabar. Lo que nos estamos haciendo las oportunidades en que se pueda grabar y ya. O sea, las de hoy sí se van a aparecer y las otras. Pues no, pero se como. Ajá. Y cuando la gente usa láminas de PowerPoint, ¿cómo le hace? Se convierte. Hangout tiene una posibilidad de compartir Y ya me pantalla. toca ver cogiendo sabor. Puede. Es una aplicación muy sencilla. Entonces, aquí me parece, yo sé que es una persona ya ahorita empezamos como precursores, pero otros compañeros como precursores. Precursores del archivo. y ahí ya ¿cómo lo presento? Gracias. Entonces vamos a iniciar con ella y luego la. Qué tontería, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a presentar. Buenos días, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la mesa número 3.
que se titula Estructura de Poder y Organización de Archivos. Vamos a posponer unos minutos la videoconferencia, la primera, que es una videoconferencia de la eclosión documental, el expediente administrativo, a cargo de Manuel Joaquín Salamanca López Madrid, que nos va a hablar desde la Universidad Complutense de Madrid. Entonces vamos a dar inicio a la segunda ponencia, que estará a cargo de la doctora María Teresa Jarquín Ortega. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia de México por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son Historia Novohispana, Etnohistoria e Historia Regional. Actualmente es profesora investigadora del Colegio Mexiquense. Su ponencia se titula Los archivos españoles como precursores del Archivo General de la Nación Mexicana. Pues muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Corre tiempo, como Corre diría. tiempo. Muchas gracias por la investigación y por aceptarme. Esta ponencia tiene como objetivo destacar el origen del archivo español como el modelo que sentó las bases de su paralelo en México, para consolidarse como el patrimonio histórico que evidencia el curso de la historia. Lo primero que siempre nos preguntamos es, ¿qué es un archivo? Es un conjunto orgánico de documentos producidos por una persona, sociedad o institución con fines específicamente administrativos y que son garantes de la actividad humana y, como todo objeto temporal, tiene su propia historia. Los hechos históricos crean la institución y estos a su vez generan el archivo. En conjunto, correspondencia a este se desenvuelve en imágenes documentales, la historia de la institución que los produjo y todo lo que sucedió durante su existencia. Así, el archivo es un repositorio que podemos comparar con una cámara fotográfica, donde el rollo conserva la imagen plasmada del desarrollo a través de los documentos. Esta institución era, como la mayoría que tenemos en México, en un reflejo de España en Hispanoamérica. En la región de Aragón empezaron los archivos de la corona española. El rey ratificó, Alfonso el Casto, ratificó la necesidad de resguardar los documentos generados durante su reinado, aunado al rescate de los registros de sus antecesores, con el objeto de reunir en un volumen los acontecimientos más memorables. Esta voluntad real tuvo trascendencia entre los legisladores de finales del siglo XV para atribuir al archivo como un constante conjunto orgánico de documentos. La investigación y la gestión administrativa, así la inalterable, han permanecido a lo largo del tiempo. Las dos finalidades que todo guarda de documentos persigue es, primero, el servicio de la propia administración y de la historia, garantía del presente y del pasado, conjunción simultánea del futuro y del pretérito. En trascendencia documental, la trascendencia documental adquiere relevancia en las reformas jurídicas y administrativas del siglo XIV. La obra legislativa de Alfonso X el Sabio, el ordenamiento de Alcalá de 1348, la actividad institucional de los trastámara, las atribuciones gubernativas recogidas en los libros, registros y hacendísticas, o el de cámara que conserva el rey, entre ellos las mercedes. Ahora, todo esto lo pongo como un poco de antecedente, porque en realidad cuando llegan los reyes católicos, cuando se funda, los de Aragón sí tenían archivo, los de Castilla no tienen. La creación del Archivo General de Simancas es la consecuencia del nacimiento del Estado moderno, instaurado en la Corona de Castilla en el primer tercio del siglo XVI y de la burocracia resultante de la organización administrativa del nuevo Estado. Pero la documentación castellana estuvo sujeta a la turbulencia del periodo bajo medieval, caracterizado por luchas dinásticas y nobiliarias. La ausencia de un depósito documental es el más claro signo de la anarquía de la época y, por el contrario, la conservación de algún retazo, la señal evidente de la importancia que le atribuía. Tras la instauración de una casa de Trastámara en la Guerra Civil de 1366-1369, se inaugura con otro conflicto castellano,
el último entre la nobleza y la monarquía. Saldado en 1476. Se reafirmó el poder supremo del rey y se desarrolló un aparato central de gobierno. Se sientan las bases del llamado Estado moderno, y en este la creación de consejos como órdenes, Aragón, Inquisición y la Audiencia, Valladolid y Granada, que mostró la modalidad histórica institucional del reinado. Es necesario advertir que el poder central de los reyes católicos, conscientes del valor documental de su sello real, dejaron a la iniciativa del archivero la ardua labor que representó allegarse seguido de la clasificación de un archivo situado en un lugar público. Tal disposición fue planteada en la Real Provisión del 23 de junio de 1509, pero no existe evidencia de haberlo hecho. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. La inestabilidad del poder central con los gobiernos provisionales de Felipe el Hermoso, de la regencia de Fernando el Católico y de Cisneros, no favorecieron un proyecto que exigía duración y permanencia. No obstante, en el archivo, como en otros muchos realidades, los reyes católicos habían puesto los más sólidos cimientos y comienza a guardar todas las escrituras tocantes a nuestra corona, patrimonio y patronazgo, dirían ellos, sino también a nuestros reinos y vasallos. La guerra civil que antecedió a Carlos V le permitió consolidar la monarquía absoluta señorial, y entre 1523 y 1525 alcanza su desarrollo último denominado régimen polisinodial, un modelo de gobierno pluripersonal sustentado por tantos consejos u organizaciones centrales cuantas áreas de actuación se consideraban necesarias de ser administradas. Les presenté aquí un cuadro de todos los consejos del régimen polisinodial de Carlos V. El concepto y la realidad de Estado moderno, instaurado en el primer tercio del siglo XVI, exigió una organización administrativa con su compañero inseparable, la burocracia, y con su correlato necesario, el archivero. O sea, van a dejar de ser señores de horca y cuchillo y se convierten en cortesanos, y la burocracia junto con ellos. Los reyes católicos vieron la necesidad de crear un archivo, la existencia de este se hace imperiosa en una administración plenamente realizada. Y el 16 de septiembre de 1540, por cédula firmada por Carlos V en Bruselas, se daba la primera orden del envío de documentos a Simancas. La elección del castillo estuvo motivada por su proximidad a la corte, por la seguridad que su carácter defensivo ofrecía y en especial por sugerencias del influyente secretario Francisco de los Cobos, alcalde de la fortaleza. Este castillo distaba de la villa de Madrid donde estaba la corte solamente 10 kilómetros. Si a Carlos V o Carlos I le cabe el honor de ser el fundador del archivo de Simancas, a Felipe II hay que atribuirle el mérito de culminar el intento y darle solución definitiva. No es casual que así sucediese, y en el reinado de Felipe II se consolidó y aún se amplió el organigrama polisinodial. Con el correspondiente aumento de la burocracia y la producción de escrituras, la nueva manera del gobierno llevó a un estilo en el despacho de negocios muy personal del monarca y que atendió y seguía personalmente la tramitación y relación de todos los asuntos por medio de los papeles. Decía uno de sus biógrafos de Felipe II, meneaba el mundo desde su real asiento. Se aprecia un cambio muy significativo en el lenguaje empleado por Felipe II para referirse a los documentos del archivo. El archivo era guardián de los reinos y vasallos, en tanto sus derechos. El otro aspecto es con la sedentarización de la corte, también tuvo su correlato en el archivo. Se nombró a Diego de Ayala como tenedor de las escrituras y se le exige que viva de Simancas. Va a durar nada más y nada menos que 30 años en el puesto. El ciclo de la Ilustración y de las reformas borbónicas
inaugurado por otra guerra civil. La sucesión comienza para el archivo con la visita del primer rey Borbón, Felipe V. Como en periodos anteriores, la actuación se bifurcará en la reiterada atención de las obras y en la metódica organización de los fondos, tamizada una y otra por las circunstancias concurrentes en el siglo de las luces. La influencia de la Ilustración es de índole interno, el predominio de la razón y de la crítica aplicado a las fuentes documentales cristaliza en una búsqueda y sistematización de los mismos. Se organiza el archivo con criterios científicos. Nada más les recuerdo a ustedes que en 1736 se funda la Academia de la Historia, con el fin de reunir todos los documentos relativos a Indias y preparar así los materiales para elaborar con sólido fundamento una historia de América que contrarrestase la calculada tendenciosidad de otras historias escritas por extranjeros, en especial de ingleses. Visita el archivo el Conde de Floridablanca en 1773 y tantea la viabilidad del proyecto. Se designa a Juan Bautista Muñoz, responsable del mismo, ayudado de un equipo de colaboradores que preparan el bloque documental indiano, constituido fundamentalmente por las escrituras emanadas y recibidas por el Consejo de Indias. En 1785 salían de Simancas ni más ni menos que 24 carretas de documentos con destino a Sevilla, junto con los producidos por la Casa de Contratación y el Consulado. Formarían todos el Archivo General de Indias. El edificio donde se iba a albergar la Casa de la Lonja era la Casa de la Lonja en Sevilla y había sido igualmente trazado por Juan de Herrera, quien había trazado el castillo de Simancas. El 14 de octubre de 1785 llegan las 24 carretas de Simancas con 257 cajones de documentos y con un peso de 1.909 arrobas de papeles históricos. El rey Carlos III, que es el despotismo ilustrado, su ministro malagueño José de Gálvez y el valenciano historiador cosmógrafo de Indias Juan Bautista Muñoz eran los promotores del traslado de los documentos. Este traslado era para obtener la información precisa y objetiva para gobernar todos los reinos de España. José de Gálvez fue enviado a la Blanca Fortaleza de Simancas para la búsqueda de documentos que autorizaran la labor diplomática del entonces embajador de Roma, don José Moriño, futuro conde de Floridablanca, ante el Papa Clemente XIV en el proceso de beatificación del obispo, el antijesuita Juan de Palafox y Mendoza. Pero en 1773 Gálvez conoció la verdadera situación de los papeles añejos procedentes del Consejo de Indias y estaban apretados en desorden y confusión, y por falta de espacio, por tanto, difícilmente accesibles y para consultarse. En 1779 José de Gálvez encarga al cosmógrafo mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, la confección de una historia del Nuevo Mundo. Esta historia, por declararse entonces tan oficial, nos escandalizaría en nuestro siglo actual, porque vislumbraríamos en ella un obligado silencio de las noticias de los documentos que testimonian un mal proceder y reunidos de los buenos nada más. Con el objeto de poner orden, se conminó a Echeverría, a Simancas y a Ortiz a Solórzano a ver en Sevilla y a Cádiz y a Martínez de la Huerta para conocer y describir los papeles de la Casa de Contratación, de los consulados y otros, además de ver si la Casa de la Lonja de Sevilla era adecuada para el archivo. Juan Bautista Muñoz remodeló la Lonja por ser un establecimiento con solidez, magnificencia y gusto. Esta obra terminaría en 1783. Mientras la documentación iba llenando las estanterías, se redactaron las instrucciones provisionales para el funcionamiento del archivo, promulgándose la definitoria ordenanza para el Archivo General de Indias, el 10 de enero de 1790. Estas establecieron que debía de haber personas prácticas en el manejo de los papeles. Buscaron un equilibrio entre lo que son, con mucha cautela, podríamos llenar el archivo historiador y el archivo administrativo.
y el 10 de enero de 1790 el rey firma la Real Cédula en cuya expósito se extiende 90 capítulos y en cuyo dispósito se ordena su cumplimiento. Estas ordenanzas, con su largo articulado, constituyen un cuerpo doctrinal reconocido por la comunidad archivística española y americana del siglo XVIII de las Luces. Se envían las ordenanzas a Revillagigedo, el virrey de la Nueva España, para establecer un archivo. El virrey consideró la necesaria organización administrativa del virreinato a través de la creación de un archivo general y la reestructuración de las secretarías de cámara que concordaban con el principio armónico ilustrado que proponía la eficiencia en el departamento de los asuntos de gobierno y el progreso espiritual y científico general. Revillagigedo presentó la solicitud y obtuvo la autorización para formar el archivo en la Nueva España. Gestionó que el Palacio Nuevo de Chapultepec fuera el edificio donde se depositarían y conservaran los papeles antiguos, lo que no ha logrado pese al avanzado de los proyectos. Perdón, quiero hacerlo tan rápido que ya me atraganté. Pese a lo avanzado del proyecto y redactó las ordenanzas para el archivo general. Se buscaba un archivo bien ordenado, asistido y manejado por personas inteligentes que seguimos buscando. Solo el tiempo, decía, podrán hacer conocer toda la utilidad que resulta. En 1792 se redactan las ordenanzas y en ellas se dice que los oficiales, cuando requerían noticias, ya no sería un proceso de andar vagabundeando, ni solicitarlos en diversos lugares, sino ocurrir al centro común de todas ellas, donde con el buen orden que deben establecerse y los puntuales índices que han de formarse, hallarían todo cuanto uno necesite. Ojalá ya hubiéramos hecho, ¿verdad? Al igual que Muñoz en Sevilla, José Antonio Bonilla realizó algunas actividades preparatorias para la formación del Archivo General de Nueva España. El primero se ordenó el inventario del archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato y presumiblemente ordenó los materiales reunidos en una sala del Palacio Virreinal. A principios del siglo, cuando Humboldt visitó la Nueva España, vio estos documentos ordenados que le servirían de gran utilidad para la confección de su importante obra. Así, la primera sede del Archivo General de la Nación sería el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional de México. La segunda sede del archivo fue el Palacio de las Comunicaciones en el Centro Histórico de México en 1973 y posteriormente se trasladaría a la sede actual, el Palacio de Lecumberri, en 1982. Este lugar, inaugurado el 29 de septiembre de 1910, fue edificado por el arquitecto Antonio Torres Torija y el ingeniero Antonio Manzá y Miguel Quintana, con base en el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y su propuesta teórica paralela a las penitenciarías, en la que el autor hace un estudio comparativo entre los diferentes tipos panópticos del filósofo Jeremías Bentham. Durante sus primeros 65 años de vida, Lecumberri, como ustedes saben, fungió como penitenciaría del Distrito Federal, conocido como el Palacio Negro, convirtiéndose por decreto presidencial el 26 de mayo de 1977 en la sede del Archivo General de la Nación. Las labores básicas de remodelación duraron 5 años y estuvieron a cargo del arquitecto Jorge L. Medellín. El patrimonio documental se trasladó en 1982 y se dividieron en 9 áreas de consulta. Ustedes las pueden ver: documentos de las instituciones coloniales, documentos de la administración pública de 1821 a 1910, la documentación de la administración pública de 1910 a 1988, los archivos particulares, la colección y documentos, ilustraciones y cartografía, archivos y colecciones fotográficas, archivos y documentos audiovisuales y microfilm y fotocopiado de archivos. Muchas gracias.
Agradecemos mucho su ponencia a la doctora María Teresa Jarquín. Al final vamos a dar pie para una ronda de preguntas y vamos a hacer la conexión con España para la videoconferencia, por favor. ¿No? ¿A qué hora son allá? El que sigue. No, todavía no. No, aún no. Entonces, le vamos a pedir, por favor, que pasen la doctora Xochitl Martínez Barbosa y el licenciado Jorge Zacarías Prieto. Yo sé que seremos a la 20 minutos más a partir de ahorita. Ya vienen. Estoy viendo la Bueno, antes que nada quiero agradecer a nombre propio y a nombre de la maestra Xochitl Martínez la invitación que los organizadores han tenido a bien hacernos y aceptarnos para poder venir a platicarles un poquito acerca de algún momento histórico que ha vivido nuestro archivo histórico, que es el archivo histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde trabajamos y de donde venimos. La ponencia que en esta ocasión vamos a presentarles la hemos intitulado Documentos recuperados, la riqueza de un archivo. Aquí lo que queremos hacer es platicarles más que nada una cosa triste que le pasó a nuestro archivo hace, no sé, 40 o 50 años aproximadamente, nosotros calculamos, cuando por un investigador, de cuyo nombre no quiero acordarme, y no me voy a acordar, lo saqueó. Y bueno, es en esto en lo que pues nos vamos a basar en esta conferencia. El saqueo de los archivos históricos es un problema que por desgracia se sigue repitiendo en un gran número de repositorios, principalmente en aquellos que carecen de una infraestructura que les permita contener esta detestable práctica. En ciertas ocasiones, por desgracia las menos frecuentes, algunos archivos históricos han tenido la fortuna de haber recuperado documentos que en un determinado momento fueron extraídos de sus acervos, y entre ellos se encuentra el caso afortunado del Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM. De acuerdo con lo anterior, con el fin de proporcionar una idea acerca del acervo que custodia el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, iniciamos la presente exposición con una referencia histórica sobre la conformación, para después centrarnos en el caso de los documentos recuperados. La integración del Archivo Histórico de la Facultad de Medicina no es posible separarla de la fundación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. El proyecto de creación de esta entidad académica data de 1954, año en el que su fundador, el doctor Francisco Fernández del Castillo, lo presenta ante las autoridades de la Escuela Nacional de Medicina en ese momento. Cabe señalar que el doctor Fernández del Castillo se había incorporado a la escuela desde 1926 como profesor de ella. La iniciativa para la constitución de un nuevo departamento en la Facultad de Medicina la fundamentó en el propósito de organizar cursos de iniciación, de preparación, de repaso y de perfeccionamiento, contribuyendo así a mejorar la cultura y la preparación técnica de los alumnos de la Facultad de Medicina. Junto con ello, el doctor Fernández del Castillo pensó que además era importante impulsar la investigación y la divulgación de la historia de la medicina. Un año más tarde de la propuesta, enviada por el doctor Fernández del Castillo a la dirección de la Escuela de Medicina en 1955, el entonces director, el doctor Raúl Fournier Villada, manifestó que por falta de presupuesto, creo que eso sigue siendo, no era posible organizar el citado departamento. Sin embargo, a manera de premio de consolación, como se diría en el lenguaje coloquial, se le designó como honorario para dirigir la Comisión de Estudios de Historia de la Medicina, nombre de la que podría entenderse como una entidad transitoria
hasta formarse el departamento. De acuerdo con lo anterior, es posible situar la integración del acervo histórico de la facultad a mediados de 1956. Fue entonces cuando el doctor Fernández del Castillo consideró que era urgente corregir las condiciones desfavorables en que se encontraban los documentos históricos, al tiempo que pedía el apoyo para rescatarlos. Satisfecha la parte correspondiente a la salvaguarda del material documental, seguiría el asunto de la ordenación del mismo. Fernández del Castillo no solamente era consciente del valor histórico que representaban estos documentos, sino que con el fin de darles una organización adecuada, se requería de personal especializado. Para ello, o por ello, pensó en Guadalupe Pérez San Vicente, historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, quien con el paso de los años se convertiría en una defensora y especialista en archivos históricos, excelente docente, paleógrafa y diplomática, además de fundadora del Archivo Histórico de la UNAM en 1964. En calidad de profesora del curso Organización de Archivos Históricos, que impartía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Pérez San Vicente acostumbraba llevar a sus estudiantes a realizar prácticas al Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, ya que en ese momento era el único archivo histórico existente en la universidad. A mediados de 1962, el doctor Fernández del Castillo manifestó que el archivo histórico estaba constituido tanto por documentos como por fotografías. Estas últimas formaban parte de una fototeca, la cual ahora está integrada como acervo gráfico dentro del propio archivo. El acervo documental, por su parte, quedó formado por más de 20.000 expedientes que fueron clasificados en ramos, según dictaba el criterio archivístico que se seguía en esa época y que tuvo a bien conformar el doctor Fernández del Castillo. El primer instrumento de descripción que se trabajó fue el índice analítico del acervo más antiguo del archivo, que corresponde al grupo documental Real Tribunal del Protomedicato, que abarca un lapso desde 1762 hasta su extinción, se extingue el Protomedicato, en 1831. Asimismo, comprende documentos de las instituciones que le siguieron, como lo fueron la Facultad Médica del Distrito Federal y el Consejo Superior de Salud. En el mismo año de 1962, su fundador reportó que el archivo histórico se constituía también por la documentación correspondiente al ramo Establecimiento de Ciencias Médicas, institución fundada en 1833, así como por la correspondiente a la Facultad de Medicina. Ambos grupos documentales contienen la historia institucional en dos épocas distintas, que abarcan desde la fundación del establecimiento, con sus diversas denominaciones a lo largo del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Este fondo está constituido por dos partes, la primera formada por los expedientes de los alumnos inscritos a la escuela entre 1833 y 1917 aproximadamente, y la segunda parte que contiene la información relacionada con la vida académico-administrativa de la institución desde su creación en el 33 del siglo XIX hasta 1946. Conforme a lo señalado en las líneas anteriores, es posible afirmar que el archivo histórico de la Facultad de Medicina ya estaba constituido para finales de los años 50 del siglo XX. De su acervo original, lo que se trabajó primero fueron los documentos del Protomedicato, de la Facultad Médica del Distrito Federal y del Consejo Superior de Salubridad, para proceder después a la ordenación del Fondo Escuela de Medicina y Alumnos, que es el grupo documental más extenso, y del cual voy a hablar un poquito ahora, porque es de este fondo, el Fondo Escuela de Medicina y Alumnos, que por sus siglas nosotros le llamamos FEMIA, del que fueron extraídos gran cantidad de documentos y que ahora les explicaré. Una vez conformado el archivo, se ubicó en el nuevo edificio de la Facultad de Medicina en la ciudad universitaria, en donde estuvo aproximadamente 16 años, ya que a partir del 1 de noviembre de 1972
Se instaló en el palacio de la antigua Escuela de Medicina, en donde se localiza hasta la fecha, en el centro histórico de la ciudad. El Fondo Escuela de Medicina y Alumnos es considerado como uno de los más importantes del acervo, dada la riqueza de información que contiene, abarcando más de un siglo de documentación. Destacan nombramientos de catedráticos, funcionarios y empleados, presupuestos y nóminas de sueldos, exámenes parciales generales o profesionales, programas de texto y planes de estudio, licencias, becas y pensiones de alumnos, escrituras de compraventa de inmuebles, etc. El FEMIA tiene un total de 595 legados, de los cuales los primeros 102 corresponden a los expedientes de los alumnos y los restantes contienen la información ya citada. Debemos mencionar que a este fondo se le agregaron 9 legajos más que dieron lugar a una sección denominada apéndice. Por su importancia, este fondo ha sido de los más consultados por los investigadores interesados en el estudio de la historia de la medicina mexicana durante los siglos XIX y XX. Debido a ello, creemos que esto dio pauta para que fuera saqueado, lo que pudo suceder durante la gestión del doctor Francisco Fernández del Castillo como jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, entre 1956, año en el que se crea el departamento, y 1983, año en el que se muere Fernández del Castillo. Todo indica que fue un jefe vitalicio, desde que lo funda hasta que se muere. Los documentos fueron extraídos de su repositorio por un prominente investigador que conocía y valoraba la información en ellos contenida. Por ello, queremos hacer una llamada de atención a los encargados de los archivos históricos para tener más cuidado con los investigadores que con los estudiantes, dado que estos últimos generalmente no conocen el valor de las fuentes primarias que nosotros custodiamos. Esto parece un vacilón, pero tiene mucho de cierto, ¿eh? A la muerte del ladrón, yo hubiera querido poner muchos calificativos, pero bueno. Su familia se percató de que entre sus pertenencias se encontraban estos documentos e indagaron su procedencia para ofrecerlos en venta, y no precisamente para devolverlos. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? De esta manera fue que la Facultad de Medicina pudo recuperar lo que por derecho le pertenece. El denominado apéndice se formó exactamente con los documentos que hace aproximadamente 20 años fueron recuperados por el archivo. Yo les había comentado que probablemente hace 40 o 50 años fue que este individuo se los robó, y la facultad los recupera hace alrededor de 20 años. Esto es un cálculo que nosotros hacemos porque yo llegué a trabajar al archivo hace 16 años. Y lo que a mí me comentaban en ese momento la coordinadora del archivo, una muy buena amiga que por desgracia muy joven falleció, me platicaba que tenía poquito tiempo de haberse adquirido esta sección, como finalmente la denominamos, y es por ello que calculo que hace 20 años lo tenía. Sin embargo, no se trabajaron inmediatamente, sino los empezamos a trabajar en el momento en que yo llego, porque me toca hacer la catalogación, ¿no? Perdón por este paréntesis. El denominado apéndice se formó exactamente con los documentos que hace aproximadamente 20 años fueron recuperados por el archivo. Cuenta con un total de 841 expedientes que abarcan de 1833 a 1900 y unos cuantos correspondientes al siglo XX. Estos documentos pertenecían de origen al FEMIA, y tras su análisis se encontró que algunos de ellos contaban con su lugar físico que correspondía a un número secuencial de expedientes y un orden cronológico determinado dentro de los legajos. Por lo anterior, los documentos extraídos tienen las mismas características que los del FEMIA, pero con la particularidad de que son expedientes que contienen temas selectos y que en algunas ocasiones son inéditos. Es decir, este ratón se los llevó, pero los escogió con ojo acucioso. Se llevó documentos muy importantes, tal es el caso
del expediente relativo, para que se den más o menos una idea, el expediente relativo a la participación que tuvo la Escuela de Medicina como institución durante la Guerra de Intervención Norteamericana en 1847. Es un documento único. En todo el archivo, es un archivo gigante. Bueno, yo lo veo gigante, nada se podrá comparar con el archivo general. No hay nada acerca de la Guerra del 47, salvo este expediente que fue de los recuperados, ¿no? Que nuestro amigo, no era nuestro amigo, se llevó. Otro ejemplo que podemos mencionar son los expedientes relacionados con el Hospital de Maternidad e Infancia fundado por la emperatriz Carlota en 1866. Igualmente podemos encontrar el expediente justificativo de la carrera de medicina del doctor Miguel Francisco Jiménez, quien con los años llegaría a ser uno de los clínicos mexicanos más eminentes, cuyas contribuciones a la medicina tuvieron una repercusión a nivel internacional. Y que dicho sea de paso, al doctor Jiménez casi no se le conoce en México, salvo por la calle que tiene la Colonia Doctores, y que hoy en día sus escritos y sus estudios que hizo a mediados del siglo XIX se siguen tomando como referencia en escuelas de medicina tales como la de la Universidad de París, ¿no? Es una pena que no se le conozca aquí y allá se sigan estudiando sus textos. Por otro lado, entre los expedientes recuperados se pueden consultar tópicos curiosos, tales como la venta de los objetos de la capilla con la que contaba la escuela hasta 1857, año en que por las leyes de reforma cayó en desuso y por lo tanto fue desmantelada. Respecto a la estatua de San Lucas, que ha sido un símbolo de la antigua Escuela de Medicina y que aún se conserva, también podemos encontrar información relevante en dichos documentos que confirman que dicha escultura fue un regalo a la escuela por parte de la Academia de San Carlos, en agradecimiento. En cuanto a la ordenación de los documentos recuperados, se observó que era inconveniente restituirlos al grupo documental del que fueron extraídos, debido a que en algunos casos los documentos proporcionaban elementos para facilitar su ubicación original. Sin embargo, la mayoría de ellos no presentaban datos que ayudaran en este proceso. Cabe mencionar que además de no contar con los elementos para su reintegración al acervo de procedencia, la adquisición de este material fue hecha a través de un contrato legal de compra-venta entre los familiares del mencionado investigador y las autoridades de la Facultad de Medicina, lo que condicionó que dichos documentos fueran resguardados como una sección determinada dentro del archivo histórico. Es decir, las autoridades de la universidad dijeron, esto se compra como un lote y como un lote secreto. Entonces, pues ante tal disposición no pudimos hacerlo. El archivo histórico de la Facultad de Medicina es consultado por investigadores interesados en el devenir de la medicina mexicana, como ya lo hemos mencionado, y gracias a los documentos recuperados se pueden realizar investigaciones sobre diversos temas como la transformación de la carrera de médico cirujano a partir de las modificaciones en los planes de estudio a lo largo del siglo XIX, las biografías de personajes sobresalientes en el ámbito médico nacional e internacional, los antecedentes y el surgimiento de las primeras especialidades médicas, tales como la ginecología, la oftalmología o la psiquiatría, estudios monográficos de instituciones como los hospitales de San Andrés, que durante el siglo XIX fue considerado el Hospital General, o el de Maternidad e Infancia, o el Instituto Médico Nacional, las cuales estuvieron vinculadas estrechamente a la formación de médicos mexicanos. Como hasta aquí hemos podido ver, los archivos históricos son ricos per se, sin embargo, pueden enriquecerse aún más por diversas vías. En el caso de la Facultad de Medicina, y por una afortunada casualidad, nuestro archivo se vio beneficiado gracias a que sus autoridades tuvieron a bien llegar a un acuerdo con los herederos de quien había robado, saqueado, y yo diría mancillado, los acervos del archivo décadas antes, al poder comprar los documentos en cuestión y de esta manera recuperar las riquezas que por derecho le pertenecían, como lo hemos reiterado antes. Por su atención, muchas gracias.
Pues agradecemos mucho su participación al licenciado Jorge Zacarías. Conforme al orden del programa, la siguiente ponencia ha sido cancelada, así es que vamos a seguir con la videoconferencia entonces. No, pero creo que es la de abajo. Adrenalina. Mauri, vas a conectar este cable, ¿verdad? El del proyector acá, ¿no? Karina, ¿no te trajeron el otro tripié? Sí, hay un tripié. ¿Lo necesitas? ¿Utilizas tu tripié? Sí. Aquí están las otras. El proyector hay que conectar. Baja el volumen, ¿eh? Un poquito, sí. Ya le bajamos. Que estaban usando ya el DRCA Miniplug. Estaban ocupando el DRCA Miniplug. ¿Por qué? Sí, tú ves, pero ese sí todo está cerca. Aquí está la cursora. Ah, ok. Ok, si lo agregas al canal, se lo pones así. Sí, entonces me lanzo. Entonces le voy a decir a Manuel que vamos a cambiar de orden su conferencia en lo que se arregla esto. Hay que conectarnos con él aunque no tengamos visto nada más para decirle, al menos por el chat, que tenemos ahorita problemas, que se nos pueda esperar. O que tal vez tardemos hasta 1 hora. Pero no está, no responde ni en el chat. Es Mendoza Salamanca, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Mendoza Salamanca. Hola. Sí, soy Karina. ¿Estás ahí? Sí. Oye, ¿qué te ya ahorita van a estar. Ya puedo pasar. Nada más vamos a retrasar 1 hora. ¿Cómo se llama tu documento? Está en la carpeta de coloquios objetos históricos. Aquí es el 2 de octubre. ¿Dónde compré un cable por aquí? No, Ya el que sea, eso es en la galería, ¿no? Una ferretería no hay, ¿no? pero no sé si tengan en la ferretería. Hay uno de equipo de cómputo, aquí sobre Tlalpan, bajando del centro de Tlalpan,
A la derecha hay un centro comercial enfrente que tiene una pizzería. Allá hay uno de cómputo. Ay, esta tiene sus 5 minutos, 3 minutos que nos ponen nerviosos. Karen, Se acuerdan de mí. es la misma máquina que vas a usar para escuchar. Vas a hacer. Ay, qué gusto, qué gusto verlo. Ah, no puedo ocupar. Esa, mira. Esa va a ser para ti. Para los clientes. Ah, ok, entonces para poner su Yo soy la que, en ese. Entonces esta no la conectamos aquí. claro, No más tiene con la cabeza blanca. no tiene caso que hagas tu videoconferencia en TV+. La salud, los hábitos. Ah, sí. Esto nada más transmite. Eso es para hacer tu presentación. Ah, bueno, tengo una cosa en Calima. Entonces necesitamos escanear. El archivo de No, un cañón. ¿Para qué quieres ver la videoconferencia proyectada? ¿O quieres ver a los...? Para que vean al ponente como expone. Ah, perfecto, ya. Pues cuando sean componentes locales, se pone allá. Cuando sea el ponente externo, se pone allá. Sí, cuando trabajaba. Y de tus cables, entonces vas a necesitar dos, Eso me da mucho gusto. Cari. Dos cables. Porque uno tiene que salir el audio. No puede ser el puro audio. Sí, se va a escuchar. Es lo que hacen mis compañeros. No, ya está el cable, ya está puesto. Pero va a ser la videoconferencia. Porque no está ¿Necesito grabado. dos cables de audio? ¿Dos cables viniplos? Porque si no va a ser el audio de aquí. Ayer hubo un homenaje a Carlos Herrejón, no sé si le tocó estar usted trabajando. Yo había habido un curso, porque me tocó cerrar un curso largo de 4 horas. Y No, hoy tengo dos pues era falta de materiales, problemas. Entonces yo creo que sí, vamos a empezar. ¿Me puedes ayudar a conectar esta acá? muy especializados. Sí, sobre Listo, necesitamos dos cables, por favor. Pueden acceder a Sí. Ok. Tú eres poniendo, ¿verdad? Está recién operado, no sé Sí, qué sí, vaya a ir. no, pero Esta yo se sé pone que aquí está recién abajito. operado, pero quería llamar para ver si podíamos vernos. Qué bueno. Ya han hecho le tengo que Sí, lo vamos a hacer. Los tolucos nos conocemos. Ya, mucho gusto. Este pueblito. No, sí lo vamos a hablar. Gracias. Yo creo que vale la pena porque pues vemos que gastamos mucho en viajes. Y entonces pues es una prueba que puede servir a todos. Ah, Vamos a tener esta ahorita, luego tenemos la no es mil Skype, no, sí. No, es Gmail. Ya se está transmitiendo por internet, se va a transmitir por internet, por cualquier. Entonces van a tener oportunidad de ver a más personas además de nosotros al mismo tiempo y vamos a tener la videoconferencia con María ahorita. Se va a grabar también, se va a subir a YouTube. Entonces, al menos en esta ocasión. Eso está padre porque pues si no Se subieron a... Ajá. No sabía porque han comprado la licencia de Ustream, lo utilizaron gratis. No sé si tiene la facultad de grabar. Lo que nos estamos haciendo las universidades en se puede grabar y o sea, las de hoy sí se van a aparecer y las otras. Pues no, pero se tuvo. Ajá. Y cuando la gente usa láminas de Bajando del centro de Tlalpan a la derecha, enfrente hay un centro comercial rojito que tiene una pizzería y restaurantes. Y hay algo de cómputo y enfrente también hay alguno de Epson. ¿Dónde está el de galletas de Magma? No sé si has visto. ¿Cómo sabes de aquí? ¿Cómo sabes que no conoces? ¿Cómo irte? ¿Dónde está tu coche? En el estacionamiento. Sales todo hasta Tlalpan y das tres vueltas a la derecha. Pasando el segundo semáforo, ahí está. Tlalpan está a 2 cuadras. ¿El primero o el segundo? El que sea, no hay problema. Entonces, nada más que sea. Es que se Pero, perdió ayer. este está más grande. Sí.
Y vamos a ponerlo en el escritorio. Y vamos a hacer una carpeta que se llama... ¿Cómo se llama esto? ¿Sujetos históricos? Coloque sujetos históricos. Bueno, entonces ya sé. ¿Sería todo? Sí. Empecemos con nosotros. No le digas en unos minutos, dile que sí los vamos a estar dando ya. 12 pisos, ¿verdad? Sí, por favor, A ver, ¿cómo le hace? Se convierte, el Hangout tiene una posibilidad de compartir pantalla. Puede. Es una aplicación muy sencilla. Entonces, sí me parece que es una persona ya, ahorita empezamos como precursores, pero otros españoles como precursores. Precursores del archivo. Gracias. Entonces vamos a iniciar con ella y luego la... Qué tontería, ¿verdad? Ahora sí. Buenos días, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la mesa número 3, que se titula Estructura de Poder y Organización de Archivos. Vamos a posponer unos minutos la videoconferencia, la primera, que es una videoconferencia de la eclosión documental, el expediente administrativo, a cargo de Manuel Joaquín Salamanca López Madrid, que nos va a hablar desde la Universidad Complutense de Madrid. Entonces vamos a dar inicio a la segunda ponencia, que es que estará a cargo de la doctora María Teresa Jarquín Ortega. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia de México por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son Historia Novohispana, Etnohistoria e Historia Regional. Actualmente es profesora investigadora